Bienvenido a nuestra reunión de fin de semana. Gracias por conectarte. Realmente que es maravilloso tenerte como parte de nuestra familia. Así que ponga atención porque estamos seguros que Dios, al igual que todos los domingos, tiene algo especial para ti. Hay una palabra que Dios quiere que se grabe en tu corazón y en tu mente para que la pongas por obra. Así que disfrútalo. Nunca fallarás, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, y grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso.
Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de las redes de Facebook y YouTube, que han decidido tomarse este tiempo para acompañarnos en este estudio que estamos haciendo acerca de la persona de Jesucristo. Sabemos que en esta temporada se vive la Cuaresma de manera cultural, que termina y culmina ya celebrando la Semana Santa, la famosa Semana Santa, que el hombre la ha venido utilizando a su favor con todo menos con Jesucristo como centro. Pero bien, lo que queremos hacer aquí es tener una convicción real de por qué estamos celebrando este tiempo y cuál es el motivo y propósito de ello. Para eso hemos acudido a la serie que se conoce como He aquí el Cordero de Dios. Es la serie que se va a estar presentando durante este tiempo. Y mi tema para hoy sería Jesús, razones para creer. Lo que vamos a compartir es una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? En ese sentido, hemos decidido utilizar como herramienta un libro llamado Evidencia que exige un veredicto, escrito por el señor Josh McDowell. Bien, el señor McDowell habla en el capítulo 7 de este libro de algo que se conoce como el trilema, que es una selección que debemos hacer de una sola opción entre tres opciones. Y esas tres opciones son, la primera, que Jesús es un mentiroso, como algunos aseguran. Otros aseguran que era un lunático. Y la otra, que aseguran la mayoría, es que Jesús es el Señor. Bien, vamos a orar primero, por favor. Dios, gracias te damos por este precioso tiempo en el día del Señor, Dios, el domingo, día que resucitó. Lo creemos, Padre, y ponemos por fe. Y así te pedimos, Padre, que en este día tú nos enseñes a cada uno de nosotros, Dios. Que tu propósito pueda ser en cada uno de nosotros. Y que podamos ver, Señor, la verdad en ti a través de tus señales, Señor. Y entre ellas pusiste a Jesucristo, dijiste que era tu Hijo amado, en quien tú tenías complacencia. Guíanos, Señor, por este camino. Usa mis labios, Señor, pero glorifícate en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso, en este sentido, me encanta un verso en la Biblia que nos da la voluntad de Dios cuando estamos tratando de investigar sobre Él. Y es Proverbios, capítulo 14, verso 15, que dice, solo los simplones creen en todo lo que se les dice. Y luego dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Si hay algo que yo sé, es que a lo largo de los tiempos, las personas tienden a decir, mi mamá me dijo, me lo enseñó un vecino, la cultura, a mí me gusta como lo dice fulano. Bien, y eso es lo que sabemos, pero nosotros no queremos ser simples. Nosotros queremos guardar nuestros pensamientos y nuestros pasos en que sea la verdad, y como dicen por ahí, y nada más que la verdad, pero por convicción, por estudio, por palabras, vamos a decir, traídas de estudios, y no simplemente porque la cultura lo enseña. Por eso vamos a ver los argumentos que tenemos en nuestra convicción personal y cómo podemos expresar esos argumentos a las personas para que también puedan creer en ese Jesucristo que predicamos. Les hago de su conocimiento que la palabra argumento significa razonamiento que muestra, refuta o justifica algo. Ese es el significado. Pero como hablamos hace un rato del libro que se llama Evidencia que exige un veredicto del señor McDowell, él escribió este trilema después de haber investigado a una serie de personas que eran de ciencia, de filosofías, personas letradas, personas que realmente tendían a tener una opinión sobre Jesús basada en sus conocimientos. Y en ese sentido, vamos a ver con detalle ese esquema que preparó el señor Josh. Lo primero en el esquema es que dice que Jesús asevera ser Dios. Asevera ser Dios, o sea, Él lo asegura. Y eso da como resultado dos alternativas. O eran falsas o eran verdaderas. De ser falsas, surgen nuevas dos alternativas. La primera, que si Él sabía que esas aseveraciones eran falsas, entonces eso vino a, como consecuencia, representar una comedia bastante engañosa. Eso lo hacía él, a él lo hacía más que un mentiroso, también lo hacía un hipócrita. Y más que hipócrita terminó siendo un necio porque al final, de hecho, murió por ello. O la segunda, puede ser que sea una mentira y que él se la creyera. Que él piense que lo que creía era real.
Y eso, en términos reales, cuando una gente asegura hacer algo que evidentemente no aparenta ser, lo tildan de loco, o como dice aquí, lunático. O la otra parte de la aseveración, que sería la tercera opción, que Jesús ciertamente es el Señor, que Jesús es el Señor, lo cual ya veremos más adelante con detalles, porque si es el Señor, surgen dos nuevas alternativas para nosotros. Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿ese Señor tú lo aceptas, crees en Él y lo recibes? ¿O en su defecto haces lo que hacen muchos? Lo rechazas, porque dudas de que sea una verdad. Pero no nos vamos a quedar en lo simple. Sigamos profundizando en este estudio y vamos a ver, porque si recordamos el domingo pasado, nuestro hermano Iván estuvo presentando a Jesús conforme a los versos bíblicos, que sabemos que hay muchos, pero yo quiero especificar dos, porque ahí él lo presenta como el Señor. Por eso a mí, en ese estudio, me quedó claro. Ahora bien, vamos a profundizar basado en esos pensamientos que los humanos generaron en sus estudios a través del nombre de Jesús. Comenzando bien a entender que la palabra aseverar significa asegurar con convencimiento. O sea, que la persona que lo está asegurando está 100% convencido de que está diciendo la verdad. Pero en Juan 10:30, en la versión NTV, dice, el Padre y yo somos uno. Fue uno de los versos citados por Iván. Y el otro es Juan 5:17. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Pero ¿será acaso que después de nosotros ver este esquema, donde se ven varias alternativas, podemos quedarnos ahí y decir, sí, son tres alternativas y cada quien que elija la que quiera? Pero no es así. Es bueno ver los detalles, es bueno no ser simples, como ya lo leímos en Proverbios. Y vamos a comenzar por lo que dice el señor McDowell en su estudio, cuando primero hace la pregunta, ¿es Jesús un mentiroso? ¿Era él en su época un mentiroso? Miren lo que él dice. Si cuando Jesús hizo sus aseveraciones sabía que no era Dios, entonces estaba mintiendo. Pero si era un mentiroso, era también un hipócrita, pues a los demás les decía que fueran honestos a cualquier costo, mientras que él mismo enseñaba y vivía una mentira colosal. Y más que eso, era un demonio, pues les decía a otros que confiaran en él para su destino eterno. Si no podía respaldar sus aseveraciones y lo sabía, entonces era extremadamente malo. Y eso finalmente también sería visto como un necio. Dice, pues fueron sus aseveraciones de que era Dios las que lo llevaron a la crucifixión. Bien, en Marcos 14, 61, 64 vemos ese pequeño escenario donde Jesús fue juzgado y por sus aseveraciones terminó, basado en la ley, juzgado por los judíos. Y dice Marcos así, iniciando, dice, mas él callaba y nada respondía. Pero el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Recuerden que la palabra Cristo significa rey. ¿Eres tú el rey? Dice, el Hijo del bendito. Y Jesús le dijo, esto es una aseveración, dice, yo soy. Y luego entonces le da a ellos una especie de, o no una especie, más bien es una profecía que dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En ese sentido, dice que entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, me imagino que con mucha rabia, dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigos? O sea, ya él había determinado la mentira en Jesús. Y luego dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Pregunta. Y todos ellos le condenan, declarándolo que es digno de muerte. Basados en un verso que se lee en Juan 19:7, que dice, los judíos les respondieron al sumo sacerdote, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Para los judíos no hay duda de que Jesús era un mentiroso por sus aseveraciones. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Con ese argumento ellos dieron por muerto a Jesús, y para ellos sí fue un mentiroso porque él murió. Solo que decidieron no investigar más si resucitó o no, porque
Si partimos de lo que dice la Biblia hasta ese punto y dejamos de lado los otros argumentos de la Biblia de gente que más de 500 lo vieron resucitado, entonces no tendría sentido el que Jesús es un mentiroso. Basado en eso, podemos descartar la idea de que Jesús era un mentiroso. Pero por otro lado, queda el hecho de que en el esquema presenta a un Jesús que posiblemente sería un loco, un lunático. Y veamos en el estudio del señor McDowell lo que dice. Y dice, ¿era Jesús un lunático? Dice, si resulta inconcebible que Jesús fuese un mentiroso, como lo vimos anteriormente, dice, una pregunta, ¿no podía entonces verdaderamente haber pensado que era Dios, pero haber estado equivocado? Después de todo, es posible ser sincero y estar equivocado. Pero nosotros debemos recordar que para que alguien crea ser Dios, especialmente en una cultura que es adorosamente monoteísta, o sea, que creen en un solo Dios, y que luego cuente a otros que su destino eterno depende de que crean en Él, no es un leve vuelo de fantasía, sino los pensamientos de un lunático en el más amplio sentido de esa palabra. Dese cuenta que no estamos hablando. Hay niños, por ejemplo, que creen que un elefante puede volar porque sus orejas son grandes. Y eso, en sentido general, es la fantasía de un niño. Pero hay adultos que dicen, yo soy George Michael, o yo soy el pelotero Sammy Sosa, y tú ves que evidentemente la persona tiene problemas. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Acaso Jesucristo es semejante a una persona así? En ese estudio, McDowell dice eso. Pero yo no quiero contestar esa pregunta basado en lo que yo creo. Quiero ver si en la historia de la humanidad, algún hombre que no tenía una cercanía directa con la iglesia, podría tener alguna opinión sobre Jesús, que podría refutar esto o podría simple y llanamente aprobarla. Y vamos a pensar. Napoleón Bonaparte era un francés cuyos pensamientos lo llevaron a ser uno de los grandes en la historia. Sabemos que era una persona muy letrada, una persona bien estudiada y una persona con conocimiento. Y el señor Napoleón, que era un genio para comprender a los hombres, citado por el señor Vernon Grounds, que escribió un libro llamado The Reasons for Our Hopes, publicado en un periódico llamado Moody Press, dijo, estas son las palabras de Napoleón: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Y dice Napoleón, ese parecido no existe entre el cristianismo y cualquier otra religión. Entre esas dos cosas existe una distancia totalmente infinita, dice él. Y dice, todo lo referente a Cristo, a mí, él en lo personal dice, me asombra. Su espíritu me anonada y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana, ni por la naturaleza de las cosas. Mientras más me aproximo, con mayor cuidado examino todo cuanto está sobre mí. Todo permanece grandioso, de una magnitud que apabulla. Su religión es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre. Oigan qué afirmación hace Napoleón. En ninguna otra parte puedo hallar uno que se parezca a él, excepto solamente en él mismo. Esa es la aseveración de un hombre. Y dice, la imitación o el ejemplo de su vida. Escudriño en vano a la historia para hallar a quien se parezca a Jesucristo o algo que pueda aproximarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen algo con lo cual yo pueda compararlo o explicarlo. Y concluye con esta expresión, dice, aquí todo es extraordinario. Esa es la opinión de un hombre que fue conquistador. Veamos si alguien más tiene alguna idea. Y voy a citar a un señor que era un historiador, un hombre de historia, pero era creyente en Jesús. Y su nombre es Philip Schaff. Y dice que él escribió la siguiente pregunta. ¿Es posible que un intelecto semejante, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto de su propio carácter y misión? Miren su expresión. Dice, descabellada imaginación. ¿Qué quiere decir él con esto?
que el que piensa que un Jesús con esas características es un loco, está más loco que el que inventó la locura. Eso es lo que quiere decir este señor con esa expresión. Ahora, la pregunta es, ya vimos un historiador y un conquistador. Ahora vamos a ver qué piensan los escépticos. Y como no tenemos mucho tiempo, no puedo citar a muchos, pero voy a agarrar a uno en específico, que este estudio del señor McDowell nos arroja. Este señor, su nombre es John Stuart Mill. Y este señor, miren cómo se describe. Dice que J.S. Mill es el filósofo escéptico y enemigo del cristianismo. O sea, este señor simplemente no le cree. Y lo cita el señor Vernon Grounds diciendo que en 1945 escribió: en lo concerniente a la vida y dichos de Jesús, hay un sello de originalidad personal, combinado con profundidad de visión, que si abandonamos la inútil expectativa de hallar precisión científica, en donde el propósito era muy diferente, creencia en su inspiración, debemos colocarlo en la primera fila de hombres de sublime genio, de los cuales puede apreciarse nuestra especie. Cuando este sobresaliente genio se combina con las cualidades de quien ha sido probablemente el más grande reformador moral y mártir de aquella misión que haya existido sobre la tierra, no puede decirse que la religión haya hecho una mala elección al tomar a este hombre como el ideal representativo y guía de la humanidad. Ni aún ahora sería fácil, ni siquiera para un incrédulo, haciendo referencia del mismo. Dice, el encontrar una mejor traducción de la virtud de lo abstracto, o sea, de lo que no se ve. Dice, en lo concreto, o sea, lo que sí se ve. Que tratar de vivir de tal modo que Cristo aprobara su vida. Cuando él refiere a Jesús, inclusive, hay una evidencia aquí de que él no cree en la deidad de Jesús. Porque él cuestiona la deidad de Jesús, pero su existencia en ningún momento la cuestionó. Por el contrario, la defiende. La defiende. Porque dice que es un mártir. Mártir es aquel que muere por una causa. Pero Jesús no murió, Jesús resucitó. Amigos y hermanos, después de haber visto estas dos incongruencias en los pensamientos de los hombres, en pensar que él es un loco o era un mentiroso, y habiendo defensa humana, ni siquiera en este sentido tenía una fuerza bíblica, ahora vamos a ver desde mi punto de vista, mi propio yo, en mi testimonio personal, cómo llegué hasta aquí. Y les comparto que mi testimonio es que el 31 de diciembre del año 2007, siendo las 11 de la noche, yo pude conocer a Jesucristo. Estuve en medio de una prédica de un pastor, escuché el mensaje, lo recibí como mi Salvador. Le creí y Él me regaló la salvación y me selló con el Espíritu. Pero en ese mismo momento no lo entendí. Con el tiempo fui comprendiendo que Jesús no solamente podía ser mi Salvador, sino más bien por convicción propia, mi Señor. ¿A qué hago referencia de esto? Muchas veces decimos Jesús es mi Señor. Y pienso, un ejemplo sencillo. En la milicia dice un general, limpien los pisos. ¿Y saben lo que hacen los demás? Sí, Señor, y lo hacen. Muchos decimos que Jesús es nuestro Señor, pero lo que Él dice no lo hacemos, hacemos lo que nos viene en gana. Y entonces debemos cuestionar si en verdad estamos en esa razón. Pero yo me hago la siguiente pregunta, y de corazón les ruego, mis hermanos y mis amigos, háganse la pregunta. Si no es Jesús, entonces ¿quién es? Si no es Jesús, entonces ¿quién es? Y para eso yo les puedo decir que tengo 4 razones para poner mi fe en Él, y se las voy a compartir a continuación. La primera razón es su historia, o sea, la historia de Jesús, la historia de sus seguidores y la historia del mundo, la historia secular, esa historia universal. ¿Por qué lo digo? Porque en la Biblia tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como vemos, ellos hablan de la vida de Jesús. Primero, que nació de una virgen. Segundo, que a los 30 años se bautiza. Comienza su ministerio de vida y demuestra su amor en prodigios y milagros. Luego, a los 33 años es crucificado, llevando con él los pecados del mundo al infierno. Y es resucitado por Dios al 3er día. Esa es su historia. La historia de sus seguidores, como se conocen muchas veces los apóstoles y otra serie de personas que lo siguieron a lo largo de la historia. Primero, murieron muchos de ellos por no negar la existencia de su Salvador y la existencia de aquel que ellos vieron hacer milagros. O sea, solo tenían que decir no creo en Él, y vivían. Pero habían aprendido tanto de Él, habían visto su muerte y vieron su resurrección y no la podían callar. Y esa es otra razón para mí, para creer en Él. Y la última es, como lo decía nuestro hermano Iván el domingo pasado,
la historia se dividió en dos formas. Y eso fueron los historiadores. El AC, que significa antes de Cristo, y el DC, después de Cristo. Para empezar. La segunda razón es la Biblia. Y para mí, en lo personal, la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios y habla de Jesús, yo la considero. Veamos Juan 6:39, que dice, Jesús dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo. O sea, no está hablando de gente simple, de gente que se va a lo profundo, dice, porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Y mire qué dice, pero las Escrituras me señalan a mí. ¿Qué les puedo decir de las Escrituras? Todos sabemos que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sabemos que hay más de 300 profecías que fueron cumplidas en ese Jesús de que habla el Nuevo Testamento. Bien, otra cosa que me gusta de la Biblia, como la palabra de Dios, es que ella revela la muerte, la vida, la crucifixión y el resucitar de Jesús. Aparte de eso, podemos ver que también habla del futuro de la iglesia de Jesús, hacia dónde van los creyentes. La Biblia habla de eso. Y otra cosa que me sorprende de la Biblia es que tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Y esta es la fecha en que han habido libros de todo tipo, pero es el único libro que es el más vendido de la historia. Y aparte de todo esto, también es el libro que su centro de enseñanza es precisamente sobre Jesús. Una tercera razón es, yo creo que la que le da más sentido a las dos razones anteriores, porque sin esa no existiera nada. Y es la razón espiritual, porque sin el Espíritu no hay manera de creer. En Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Jesús hablando. Podríamos leer también en 1 de Juan 5, versos del 6 al 8. Y dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, o sea, así es como debe ser. Dice, son los tres testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. Y dice que los tres están de acuerdo. Eso es interesante. Ahora, nuestra mente humana no es capaz de ver quién es Jesús. No es capaz. No hay capacidad de ningún hombre. Ya lo decía Napoleón anteriormente. No hay manera de que lo entendamos. Y por ese motivo es la necesidad de que cuando pongamos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu venga, como dice la palabra, como sello para nosotros de que tenemos vida eterna y como sello también y como enseñanza y como entendimiento y discernimiento, porque Él da discernimiento de todo. ¿Qué significa el Espíritu Santo en nosotros? Que es el mismo Dios en nosotros. Una cuarta razón, más contemporánea con nosotros, es el hecho de que hoy en día y a lo largo de la historia Dios ha seguido levantando hombres para llevar su obra a lo largo del tiempo. Y todos esos hombres que han sido levantados de manera que su testimonio depende en su totalidad de que Jesucristo sea el centro de su vida. Si leemos en Mateo 28:19, como le llamamos nosotros la gran comisión, porque eso es lo que Él nos comisionó. A Él le fue dada toda autoridad y nos dio esa comisión. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, o sea, no lo duden, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Como vimos, a lo largo de los 2000 años, podríamos decir miles de nombres de hombres que han defendido la existencia de Jesús, que han tenido un cambio en su vida gracias a Jesús y gracias al testimonio de Jesús han levantado iglesias, personas que se suman, como ya lo decimos y lo reiteramos, a la iglesia de Cristo. En eso no hay duda, porque yo podré mencionar a algunos y otros mencionarán a otros. De manera personal, entiendo que Dios ha presentado a Jesús, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y básicamente a través de Él nos da la vida eterna, lo cual me lleva a la reflexión. Una reflexión donde Jesús nos enseña un cuadro, donde en vez de nosotros andar razonando en la mente de los filósofos,
o estar razonando en nuestra propia mente, nos da un parámetro para poder conocer la verdad. Me gusta y se los estoy compartiendo en Juan 8:31 hasta el verso 32. Y dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Hay otras versiones que dicen a los judíos que le creyeron. Al fin de cuentas es alguien que ha puesto su fe en él. Dice, ustedes sabrán que son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dice Jesús con esto? En vez de andar boyando, buscando información para de algún modo nosotros completar esas inquietudes y dudas que tenemos el derecho de tenerlas. Pero la única manera de poder salir y desenfocarnos de la mentira que Satanás quiera poner en nuestro corazón es, como Jesús lo enseña aquí, vamos a obedecer sus enseñanzas. Primero hay que saberlas, para eso hay que leer la Biblia. Segundo, hay que ponerlas en práctica. Y tercero, se los recomiendo porque me ha dado resultado, a quien puedan, enséñenlas. Compartan este mensaje en las redes. Mándenselos a sus amigos. Mándeselo a quien la necesita. Al lado suyo, abajo, arriba, todos necesitan a ese Jesucristo que algunos llamaron mentiroso, que algunos lo llamaron lunático. Y yo concluyo diciéndole a ustedes, en lo personal, con toda limpia conciencia, de que he estudiado, de que a lo largo de mi vida he escuchado el nombre de Jesús, pero que en un momento me detuve a ver si me convencía la historia de que Él existía, solamente puedo decir una sola cosa, que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Si quieren ver si bíblicamente eso tiene un fundamento, léanse Apocalipsis, capítulo 19, versos del 11 al 16, en la versión que guste. Y van a ver que eso es la idea más escatológica o de los últimos tiempos, donde se declara, donde Dios lo exalta y donde Dios dice que Él es quien dijo ser. Oremos. Dios, gracias, Padre. Este fue el recorrido que hemos hecho para conocer la verdad sobre aquel que tú nos enviaste, Dios, a una cruz, para que allí muriendo, con Él muriera el pecado y nos trajera vida eterna al tercer día, Dios, con su resurrección. Queremos vivir en esa fe, en esa convicción, Padre. Es suficiente para nosotros lo que tú dices sobre Él, pero Dios, no te quedas ahí, nos enseñas cada día. Es solo cuestión de buscarlo cada día, buscarlo a Él como centro de nuestra vida, como el único parámetro, la única razón, el único evangelio que significa buenas nuevas o la buena noticia en buen dominicano. La mejor noticia de que no vamos a vivir la eternidad alejados de ti si ponemos nuestra fe en Él, que lo vio la tierra, lo sigue viendo, Señor, el mundo a través de tu palabra y lo sigue sintiendo aquel que lo recibe en su corazón. Gracias, Señor, y que todo el que escuche este mensaje, tú lo puedas tocar lo suficiente como para que hoy tome su decisión de decirte, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que no se ha borrado jamás. Enséñame quién tú quieres que yo sea y pon hombres alrededor de mí de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Para esta semana tenemos cosas muy especiales. Empezando por el martes. A las 6 de la mañana nos reunimos los hombres en el grupo que llamamos Los Valientes a las 6 de la mañana para orar. Y a las 7 de la noche vamos a tener nuestra reunión de valientes en el local de la iglesia. Así que no faltes. De 7 a 9, no faltes. El miércoles, las damas, las mujeres se van a reunir, como siempre, vía Zoom, a partir de las 7:30 de la noche. No se lo pierdan también, el tema va a estar muy bueno.
Gran Comisión Latinoamérica, todos los años desarrollamos una reunión, una conferencia anual que ocurre en Semana Santa. Todos los años ha sido presencial a excepción del año pasado. Y este año por primera vez va a ser virtual, en la cual todos vamos a poder participar. Va a ser fantástica. Así que tienes que programarte desde ya para el día jueves 1 y viernes 2 de abril a partir de las 8 de la noche, hora de República Dominicana, a partir de las 8 de la noche hasta las 9:40. Elimina cualquier otro compromiso, porque esos 2 días estás comprometido con tu iglesia para aprender. Porque Dios dice que ustedes y yo tenemos que prepararnos para llevar el evangelio a todas las naciones. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió,
dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Muchas gracias, hermanos, por haber durado este tiempo con nosotros. Les deseamos una excelente semana, mucho éxito y sobre todo nos vemos en el cielo por la eternidad. Que Dios les bendiga.